Recording is on. Recording is on. A continuación, vamos a desarrollar el tema de mujer, lactancia y trabajo. Realmente, este tema puede ser una gran preocupación para la madre. Y comenzamos con esta lámina bellísima donde vemos una mamá y un bebé que están compartiendo entusiasmadísimo esa lactancia que les va exitosamente. Pero resulta que en ese momento la mamá puede pensar, tengo que volver al trabajo, ¿qué voy a hacer? Resulta que es un reto que la madre trabajadora ha enfrentado durante años, el tener que volver al trabajo sin tener que abandonar la lactancia. Independientemente del trabajo que la mamá desempeña, puede ser una madre médico, una madre simplemente ama de casa que tiene que ir al mercado con su bebé, una artista, una madre que trabaja haciendo freelance en su casa, una deportista, una madre que tiene una actividad nocturna porque es cantante, una madre que trabaja en las Naciones Unidas, una madre que simplemente trabaja en el campo, la que se desempeña como una, ¿qué les digo yo? Acompañando a los niños en una biblioteca, la madre que trabaja en una oficina, una presentadora de televisión o simplemente una madre que asiste a clase. Importante este tema porque resulta que así como tiene ese temor y esa angustia, la madre que tiene que incorporarse al trabajo, ocurre lo mismo con la madre que se reincorpora a los estudios. Resulta ser que este capítulo de tener que regresar al trabajo causa una gran angustia a las madres, afecta sobre todo su confianza y las induce generalmente a suministrar fórmula como complemento o sustituto de la leche materna. Y muchas veces el uso de estas fórmulas constituye la principal causa de fracaso o abandono de la lactancia materna. Es decir, que la reincorporación al trabajo está asociada en gran medida a que la mamá finalmente abandone la lactancia. Entonces, este difícil reto que enfrenta toda mujer que está amamantando ha hecho que muchas madres tengan que escoger entre ejercer su maternidad de manera plena, amamantando a sus bebés, o mantener un trabajo remunerado, o bien simplemente continuar con los estudios. Realmente, a nivel de la sociedad, no se conoce el gran valor que tiene el trabajo reproductivo de la mujer, así como el trabajo de cuidado y crianza de sus hijos, que constituyen dos trabajos muy importantes para la sociedad. Esta injusta situación vulnera el derecho universal que tienen las madres y los infantes de ejercer la práctica de la lactancia materna con libertad. Y vamos a recordar en este momento que realmente amamantar es un derecho humano que debe protegerse y cumplirse. La realidad, y que vamos a tener en cuenta todas, es que reincorporarse al trabajo no significa abandonar la lactancia cuando se termina el permiso maternal. Y vamos también a recordar que amamantar y trabajar siempre será posible. Una realidad que confrontamos es que practicar la lactancia materna es la norma, que fomentarla en el trabajo ofrece y representa ventajas económicas con repercusiones positivas y muy importantes en la salud. Entonces, acá explicamos lo siguiente. La lactancia materna contribuye a que haya una fuerza laboral más productiva, ya que las madres que amamantan tienden a ausentarse menos del trabajo. Es decir, tenemos madres y bebés saludables. Esto beneficia a todos, a las madres, a los bebés, a las familias, a los patronos y a la sociedad en general, porque representa menos costos médicos al tener una mayor salud, tanto de la madre como del bebé. Para mantener la lactancia, la madre trabajadora entonces necesita estos parámetros que son fundamentales y sumamente importantes. Uno, información. Ella debe conocer sus derechos y también las alternativas que tiene para mantener y prolongar la lactancia materna. La segunda cosa es la confianza. La madre debe tener plena confianza en sí misma de que lo va a lograr y también confianza en que ella va a defender sus derechos. El tercer aspecto es el apoyo. Apoyo
bien constituido, apoyo en su entorno y por parte de muchos actores, como son la pareja, la familia, los amigos, por otro lado, la comunidad donde ella se desenvuelve, lo que tiene que ver con el personal proveedor de salud y con el patrono, si es una madre que trabaja. Entonces, en cuanto a las alternativas que debe conocer esta madre, alternativas prácticas para mantener y prolongar la lactancia materna, en primer lugar, tenemos que la madre debe entrenarse en lo que se refiere a la extracción y conservación de su leche, ya sea tanto refrigerada como congelada, y además también debe saber cómo posteriormente esa leche va a ser suministrada a su bebé, y para eso entonces tenemos que esa madre tiene que estar instruida en que le será suministrada la leche a su bebé por la persona que lo cuida, pero con taza, con cucharita, cuando la madre esté ausente. Esto es bien importante. Fíjense que no nombramos tetero, sino taza o cucharita, porque debemos evitar que en este bebé que es amamantado, el hecho de que su mamá no esté con él, no incida en que se suministre esa leche con tetero y que pueda tener alguna interferencia con la lactancia, porque el bebé se va a confundir. Entonces, la alternativa fundamental es que la mamá aprenda a extraerse, a conservar y a cómo suministrar adecuadamente la leche a su bebé cuando ella no esté presente. Es muy importante esto porque esto es lo que conocemos como el banco de leche o el lactario casero. Este es simplemente un recurso maravilloso para la madre, tanto la que estudia como la que trabaja. La madre se va a extraer su leche, preferiblemente de manera manual. Algunas lo van a preferir con aparatos que pueden ser mecánicos, como el que vemos en la lámina, pero lo más importante es que una vez extraída su leche, la madre la va a conservar, ya sea en la nevera, si su uso va a ser en el transcurso de 1 a 2 días, ¿verdad? Inmediato, y en caso de que sea de mayor tiempo que la vaya a utilizar, puede durar hasta 1 mes en el congelador. Tenemos que otra alternativa práctica, aparte de lo que se refiere a la extracción de su leche, es que la mamá debe amamantar a ese bebé que se quede en casa una vez que ella llegue en cada oportunidad que tenga. O sea, al llegar, si está comiendo y el bebé está ansioso, pues también tendrá que comer mientras en el momento que está amamantando a su bebé, y eso no hay ningún problema. Darle toda la teta que ese bebé quiera, de día, de noche, dormir con él si es posible, como vemos a esta mamá haciendo colecho. Esa es una alternativa maravillosa donde se mantiene la lactancia materna e incluso reforzamos el vínculo. Entonces, aparte de esto, la madre también debe conocer cuáles son sus derechos para poderlos defender. Entonces, es importante que toda madre, por ejemplo, una madre venezolana, conozca todo lo que tiene que ver con la normativa legal de protección a la lactancia materna existente en el país. Fíjense. En nuestro país tenemos una política de promoción, protección y apoyo que ha hecho que en ese triángulo de mujer, lactancia y trabajo se generen una serie de documentos de protección a la lactancia materna. Tenemos entonces que conocer que ya en el año 92 se funda en el país lo que se llamó la Comisión Nacional de Lactancia Materna, la CONALAMA, que a través del tiempo ha cambiado su nombre a lo que es el Programa Nacional de Lactancia Materna, que es el que normatiza todo lo que tiene que ver con el tema en nuestro país. A la par, desde el año 2000, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ha generado 6 documentos legales y 3 resoluciones ministeriales. Fíjense, todo esto ha sido destinado a proteger a toda mujer trabajadora en sus condiciones de trabajo, de salud, de embarazo, de maternidad y de lactancia. Y, además, proteger también la paternidad. O sea, y fíjense aquí, es importante recalcar, ¿verdad?, que la lactancia no solamente es mamá y bebé, sino que es un trío. El papá, si está presente, también está incorporado y también tenemos que defender entonces la paternidad. Vamos a comenzar de manera muy sintética las leyes de esas que les nombré. Tenemos primero la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. Es la LOT con triple T. Esta ley es generada en el año 2012. Vamos a hablar exclusivamente del título 6, que se refiere a la protección laboral de la familia en el proceso social del trabajo. Tenemos que en el artículo 332 hay una prohibición de prohibir la realización de un examen médico, específicamente una prueba de embarazo, a toda aquella mujer
que está accediendo a tener un trabajo. Esto está prohibido por la ley y puede ser denunciado ante la Inspectoría del Trabajo. Igualmente vemos como la ley en el artículo 333 nos dice que la trabajadora embarazada estará exenta de labores que pongan en riesgo tanto la vida de ella como de su bebé. O sea, que si la embarazada está en unas condiciones, digamos, trabaja en una oficina, ella no puede ser llevada a trabajar en un área donde pueda haber ese riesgo, por ejemplo, cargar cajas y eso, ella no lo puede hacer y lo protege la ley. Igualmente, la trabajadora embarazada deberá ser trasladada a otro lugar de la institución si se presume que las condiciones en que habitualmente trabaja pudieran perjudicar su salud o la de su bebé. Entonces, este es el caso de la mamá que de repente trabaja en el sótano cargando cajas, haciendo trabajo pesado. Automáticamente, al estar embarazada, el patrono debe ubicar en un área donde no tenga riesgo ni para ella ni para su bebé. Este es el artículo 334. Vamos ahora con el artículo 335. Nos dice que, o se refiere a la protección especial de la embarazada. Y fíjese, una embarazada tendrá una inamovilidad laboral que va desde el momento que se inicia el embarazo hasta 2 años después del parto. Esto es importante también saber, que ese mismo derecho se va a aplicar a las madres adoptivas. O sea, mamás que decidieron recibir un bebé y que una vez que su bebé es colocado con ella y es menor de 3 años, también tendrá a este beneficio de inamovilidad laboral por 2 años. Pasamos ahora con el artículo 336. Este nos habla de los descansos de maternidad. Y fíjense, dice descanso, pero realmente la mamá que está embarazada, la mamá que está amamantando, pues no descansa, debería llamarse permiso, ¿no? Entonces, este es el permiso de maternidad, que en total en nuestro país es de 26 semanas, pero está dividido en prenatal y postnatal. Tenemos que el prenatal son 6 semanas y el postnatal son 20 semanas. Como les dije, total 26 semanas. Podrá ser mayor en caso de enfermedad, conservando su derecho al trabajo y al pago de salario. Fíjense, nos detenemos un poquito acá porque es bien importante esta parte del permiso prenatal. Generalmente en nuestro país, la madre trabajadora, ella prefiere sacrificar el prenatal y trabajar hasta el último momento para después estar más tiempo con su bebé. Esto realmente no debe ser así, porque resulta que el prenatal tiene una razón de ser. Es que la mamá termine de llegar a ese momento del nacimiento de una manera tranquila, con todas las cosas tanto de ella como del bebé arregladas. Entonces la mamá debe darse este tiempo. Esto es importante y vamos a ver más adelante cómo hay otra forma de que la mamá esté más tiempo con su bebé, pero que no sacrificie el prenatal porque es realmente importante. Entonces es importante recordar estos tiempos. Tenemos luego que puede haber una prolongación del descanso prenatal, ¿verdad? Si el parto sobreviene después de la fecha probable de parto, el prenatal se va a prolongar hasta la fecha del parto sin que se reduzca el postnatal. Este es el artículo 337. Lamentablemente, la ley contempló el descanso en caso de prolongación del prenatal, pero resulta que lo que más ocurre a veces en nuestro país es que el parto se adelante, o sea, que tengamos bebés prematuros, y esta parte no la contempló la ley. Tenemos el artículo 338, que nos habla de la posibilidad de la que la mamá acumule el pre y el postnatal. Esto también es importante que la trabajadora lo sepa. Si, por ejemplo, la mamá no disfrutó el prenatal, por lo que sea, aunque ya dijimos por qué lo tiene que usar, ¿verdad? Pero no lo disfrutó, ella no lo pierde. Ella tiene todo el derecho de que sea adosado a que el postnatal y que lo disfrute. Ninguno de estos descansos se pueden perder. La idea es que la mamá lo aproveche, pero de la mejor manera. Tenemos luego la licencia de paternidad. Este es el artículo 339 y nos dice que los trabajadores tendrán derecho a un permiso o licencia remunerada de 14 días después del parto. Estamos hablando del padre, ¿verdad? Y fíjense, también ellos tienen una inamovilidad laboral de 2 años después del parto y esto es importante. Y también es de sumo interés conocer, ¿verdad?, que en caso de un padre adoptivo también tiene este derecho a estar 14 días con su bebé enseguida que fue colocado en el hogar y también a esa inamovilidad laboral de 2 años. Vamos ahora con el artículo 340, artículo que es bien importante para los que trabajamos en lactancia materna, porque nos habla de un permiso para la madre adoptiva que va a tener entonces una posibilidad de gozar de un permiso remunerado de 26 semanas, contadas a partir de la fecha de la colocación familiar de un infante menor de 3 años. ¿Por qué nos contenta? Porque a través de este permiso
o descanso que tiene la madre adoptiva de 26 semanas, podemos lograr que una mamá adoptiva logre amamantar a ese bebé. Y esto es importante, o sea, madre que no es biológica puede adoptar perfectamente a su bebé adoptado, ¿verdad? Si lo hacemos de manera muy temprana y con apoyo. Entonces, importante conocer y qué bueno que este articulado favorece a este tipo de mamás en adopción. Tenemos también el artículo 341, que nos habla de las vacaciones reglamentarias. Fíjense, esto es importante que lo conozca la trabajadora, porque ella tiene todo el derecho de pedir las vacaciones solicitadas a continuación del permiso postnatal o de la licencia de paternidad. Igual, el papá también tiene derecho a tenerla. Entonces, esto quiere decir que se habla con el patrono y él las debe conceder. Y fíjense que esta es una manera de hacer que aquellas 20 semanas de postnatal las hagamos más extensivas con estas vacaciones adosadas a ese periodo de descanso. Tenemos también que en el 342 nos habla de los permisos y licencias antes referidas deben computarse con la antigüedad. A continuación tenemos el artículo 343. Este artículo fue bien novedoso en el año 2012 y nos dice que el patrono que ocupe a más de 20 trabajadores deberá mantener un centro de educación inicial que cuente con una sala de lactancia para garantizar la atención y formación adecuada de los hijos desde los 3 meses hasta los 6 años de edad. Este centro debe contar con un personal especializado y será supervisado por los ministerios del Poder Popular para el Trabajo, la Seguridad Social y la Educación. Tenemos entonces que la ley también da unas modalidades de trabajo, porque imagínense, eso fue en el 2012 y para allá no se podía tener ese centro de educación inicial. Todavía hoy en día la mayoría de los sitios, tanto públicos como privados, no disponen de ello. Pero entonces la modalidad era, para el patrono, era que tenga el compromiso antes señalado, primero, ya sea de instalar y mantener ese centro que ya les hablé, o en segunda opción, del pago de matrícula y mensualidades en un centro de educación inicial fuera del lugar del trabajo. Pago de este servicio no afectaría el sueldo de la trabajadora. Esto es importante, pero realmente no se está cumpliendo en un 100%. Tampoco hay como una instrucción en la ley de cuánto es el porcentaje de pago. Entonces, de repente, hay trabajadoras que de repente le pueden pagar el 100%, otras 50%, otras 25%, otras simplemente no se les está pagando. Y esto era una manera importante de mantener la lactancia en caso de no tener ese centro de educación inicial con la sala de lactancia. Esto sería la competencia del patrono. Muy pocas, digamos, sitios de trabajo en este momento gozan de este beneficio. Vamos a pasar ahora con el artículo 345 que nos habla de los descansos por lactancia, que igual son permisos realmente. Entonces la ley nos dice textualmente, durante el periodo de lactancia, la madre trabajadora tendrá derecho a 2 descansos diarios de media hora cada uno si se dispone del centro de educación inicial en el centro. En caso de no existirlo, serán entonces 2 descansos de hora y media cada uno para un total de 3 horas diarias. Este es el artículo 345 y entonces como en la mayoría de los sitios de trabajo no hay ese centro de educación inicial, pues realmente todas las trabajadoras deberían disfrutar de estas hora y media juntas que serían las 3 horas, ¿verdad?, de permiso diario. Fíjense, aquí la ley fue un poco escueta. No nos dice hasta cuándo va a ser ese permiso, por un lado. Tampoco nos habla de cómo será de acuerdo con la jornada de trabajo de la mamá. Y esto ha traído mucha disparidad porque de repente hay mamás que tienen un trabajo de 6 horas, pero hay otra que tiene un trabajo de 8 horas y de repente a la que es de 8 horas sí le quieren dar las 3 horas, pero a las de 6 horas le quieren dar hora y media. Entonces no es lo lógico porque todas deberían acceder a esas 3 horas. Y la explicación es simplemente porque es para que la mamá esté con su bebé más tiempo y pueda mantener la lactancia materna. Por supuesto, necesita del buen manejo de este beneficio también de la trabajadora. La trabajadora tiene que acordar con el patrono de qué manera lo va a agarrar. Esas 3 horas, ¿verdad? Lo ideal es que las tome juntas, sobre todo mamás que viven lejos, y decidir si las toma antes de comenzar la jornada de trabajo o si la toma al final. La gran mayoría la toma al final, o sea que son mamás que salen 3 horas antes. Pero entonces esto es muy importante para el cumplimiento de esta ley, ¿verdad? La actitud del patrono, ¿verdad?
que entienda y se sensibilice el porqué de este permiso, y también una sensibilización de los compañeros de trabajo, porque a veces también la madre sufre ese problema. Ahí no se entiende en el trabajo lo que está ocurriendo y simplemente tenemos que conocer la ley, difundir este capítulo para que todos colaboremos y podamos ayudar a esta mamá. El artículo 346 nos habla de la no discriminación por razones de embarazo o lactancia. Esto es importante. Si la mamá está con su descanso por cualquiera de las dos razones, ella no debe ser en ningún momento discriminada ni tampoco perjudicada en cuanto a la percepción de su salario. Tenemos que en el 352 nos habla de la preeminencia de la ley. Esto se refiere simplemente que todo aquello que no haya quedado previsto en la ley será entonces establecido a través de las leyes especiales. Entonces, específicamente en este capítulo nos referimos a la ley que vamos a hablar más adelante, que es la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia. ¿Qué pasa entonces por el hecho de que en la ley del 2012 no quedó bien claro cómo era que íbamos a manejar el término de ese descanso de lactancia? Entonces, fíjese, en el año 2006 aparece una resolución ministerial conjunta entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud. En el artículo 2 nos dice que la extensión del descanso de lactancia será hasta los 12 meses después del parto. Es decir, que el descanso de lactancia, según esta resolución, llegaría hasta el año de edad. Exclusivamente cuando el patrono no mantenga una guardería o centro de educación inicial, como les refería anteriormente, en caso de un parto múltiple o en caso de trastornos de salud de la madre o del bebé contemplados en la resolución. Entonces, resulta ser que como en ningún lado, en la mayoría, no existe ese centro de educación inicial, entonces queda, digamos, sobreentendido que el permiso de lactancia, según esta resolución, llegaría hasta el año para todos los niños en Venezuela. En el artículo 3 de esta resolución nos dice que para disfrutar de los descansos de amamantamiento, la madre debe presentar mensualmente a su patrono un certificado de salud del bebé expedido por un centro de salud en el cual se deje constancia de la asistencia oportuna a la consulta, del amamantamiento y de la condición de salud. Esto es importante porque es una manera de que el patrono, ¿verdad?, supervise que realmente su empleada está amamantando al bebé. Desde el punto de vista médico y de salud es importante porque esto hace que la mamá tenga también toda la autoridad para llevar mensualmente su bebé a control, para que realmente se chequee ahí si el amamantamiento va bien, si tiene alguna dificultad y sobre todo saber la condición de salud. Entonces, esta resolución nos daba por lo menos la visión de que la lactancia por lo menos era hasta 1 año de edad. La lactancia no, el permiso de amamantamiento. Pero fíjese, como vamos a ver más adelante, esto es lo que nos decía la ley del trabajo, sin saber exactamente la extensión, teniendo esta resolución que nos daba hasta 1 año, pero resulta, como vamos a ver más adelante, que en la ley de lactancia, de promoción y protección de la lactancia, se dice que ella debe ser por lo menos hasta los 2 años. Entonces, en vista de eso, de una situación planteada, de tantas disyuntivas con las mamás, en el año 2017, específicamente el 30 de noviembre de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia lanza una sentencia de la Sala Constitucional que ratifica el artículo 345 de la LOC, estableciendo que una vez concluido el descanso postnatal, la madre trabajadora que amamanta, ella pudiera solicitar una extensión de la licencia para continuar con la lactancia acompañada de la alimentación complementaria a partir de los 6 años hasta los 2 años de edad. Para disfrutar de este descanso, igualmente, esta sentencia dice que la madre debe presentar mensualmente al patrono un certificado de control. Entonces, digamos que eso es lo que tenemos hasta acá y cómo se ha manejado, digamos, el término de ese permiso de lactancia. Pasamos a otra ley, que es la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad. Esta ley sale en el 2007 y aquí solamente tomamos el artículo 9, que nos habla de que la licencia de paternidad será de 21 días en caso de parto múltiple, o sea, no solamente un bebé, sino varios. Entonces, ese papá tendrá derecho a que se extienda 14 días más ese permiso. Entonces, es importante eso porque los papás tienen que estar ahí, pero realmente no es para celebrar el nacimiento del bebé, para salir a la calle, no. La idea es que el papá esté acompañando a la mamá, que esté en familia,
acompañando a la mamá en esos primeros días que pueden ser muy difíciles y pueden ser muy llevaderos si tenemos la compañía de la pareja. Ay, caramba. Tenemos aquí una situación, se me adelantó la presentación. Bueno, entonces, tenemos la Ley de Protección para las Familias, la Maternidad y la Paternidad. Vamos ahora con la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna. Fíjense, esta ley surge en el año 2007 también y está basada en 2 resoluciones ministeriales, la 405 y la 444, que simplemente una se basaba en lo que era la iniciativa Hospital Amigo del Niño y la otra lo que es el código que normatiza todo lo que tiene que ver con el uso de sucedáneos de la leche materna. Esta ley es muy importante y en su capítulo 1, del artículo 1 al 7, nos promueve, protege y apoya la lactancia materna con el objeto de garantizar la vida, salud y desarrollo integral como un derecho universal de madres y bebés. Fomenta la lactancia materna exclusiva y la lactancia materna óptima. Fíjense, estos conceptos son muy importantes. La lactancia debe ser exclusiva hasta los 6 meses, sin siquiera dar agua, ningún otro alimento, y continuada con alimentación complementaria hasta los 2 años o más. Y cuando llevamos al niñito de esa manera con la lactancia, eso es lo que se conoce con el nombre de lactancia materna óptima. Entonces, a través de este capítulo, vemos cómo la ley de lactancia fomenta el cumplimiento de la iniciativa Hospital Amigo del Niño. Tenemos que en el capítulo 2, artículo 8, nos habla de las condiciones para la lactancia materna en los centros de salud materno-infantil, específicamente las maternidades. Entonces, debería estar capacitado todo el personal de salud, capacitado en lactancia y cómo apoyar a la mamá. Deberían garantizar el alojamiento conjunto, que es que el bebé, mientras el bebé y la mamá permanezcan en la maternidad, todas las 24 horas deben estar ambos en la misma habitación. También se propicia la existencia de una sala de alojamiento para las madres lactantes que están ingresados en UTIN. Esto es importante, generalmente no ocurre en nuestros centros de salud, que es que de repente la mamá es dada de alta, pero el bebé se debe quedar en el hospital por alguna circunstancia y la mamá no queda hospitalizada. Entonces, sería importante abogar porque en todos los centros esto ocurriera para no separar a mamá y bebé y garantizar la lactancia. Igualmente también la ley aboga por la creación de bancos de leche y lactario en las instituciones de salud. En el artículo 9 del capítulo 2 de la promoción y apoyo, nos habla de los materiales sobre lactancia materna y alimentación complementaria. Y fíjense, el idioma de uso oficial tiene que ser en castellano o en indígena. Es nuestra nacionalidad y debemos respetarla. Se debe informar en todos estos folletos que se le puedan dar a la mamá sobre los beneficios y la superioridad de la lactancia materna exclusiva y de la óptima, la importancia de que la alimentación complementaria se inicie a los 6 meses de edad. Igualmente también avisar a las madres, alertarlas sobre el riesgo del uso del tetero y también el riesgo de la introducción precoz o tardía de los otros alimentos. Tenemos el capítulo 3 que es de la protección. Entonces ahí nos habla de lo que tiene que ver con los etiquetados en las fórmulas adaptadas, en los alimentos complementarios. Y fíjate que exige que toda fórmula debería tener un aviso importante que dijera: la leche materna es el mejor alimento para niños y niñas lactantes hasta los 2 años de edad. La advertencia es que todos esos productos serían para mayores de 1 año de edad. Entonces eso sería importante, ¿verdad? Que lo dijera. Muchas veces esto se viola, no se coloca el aviso o se coloca muy pequeñito y es importante que lo tuviera. Igualmente hay la reglamentación de la comercialización y suministro de los sucedáneos de la leche materna, que es importante porque no pueden estar prohibidas totalmente la fórmula porque habrá un pequeño número de niños que la necesitan, pero tiene que estar reglamentado y cumplir con las normas que se exige por ley. Tenemos también que en el capítulo 3 de la protección, la ley nos aboga porque debe ocurrir en caso de dar protección en situaciones de emergencia y de desastre. Se debe asegurar siempre la lactancia materna, propiciar espacios adecuados para facilitar la lactancia, como por ejemplo el hecho de una tragedia natural, por ejemplo un deslave, un terremoto. Entonces en esos casos, ¿verdad? Solo se dará sucedáneos de leche materna cuando sea imposible la lactancia, pero de resto tenemos que auparla, tenemos que ayudar a esa mamá. Y fíjese que en caso de que sea necesario utilizar algún alimento artificial,
lo que se debería distribuir es leche de larga duración, porque recordemos que usar algo en polvo es sumamente peligroso, porque generalmente en estas situaciones de emergencia no hay agua, no hay luz, es todo un desastre, y entonces debemos garantizar que eso que se le dé al bebé sea de buena calidad, tanto nutricional como bacteriológica. Tenemos entonces que la ley de promoción y protección de la lactancia materna, que es maravillosa, que nos cubre tantos ámbitos, como les acabo de decir, pues tiene una debilidad. Primero, su difusión ha sido muy limitada. Resulta que gran cantidad de ciudadanos desconocen de su existencia y carece de reglamento. Ella se hizo en el 2007 y durante todo el 2008 se elaboró la redacción del reglamento de la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna y reposó desde entonces en la Asamblea Nacional. Importante informar en este momento que para el abril del 2021 la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión lo que se llama la propuesta de reforma parcial de la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna, que versa en incorporar la palabra acompañamiento en el título de la ley, ¿verdad? Y también su concepto en la práctica. La madre debe ser acompañada en lactancia. También, a través de esta reforma, se plantea establecer el beneficio de la lactancia, ¿verdad? Así como las sanciones por el incumplimiento de la ley, entre otros aspectos que se están desarrollando. Resulta ser que la Comisión de Familia de la Asamblea dio inicio a la fase de consulta pública nacional de esta propuesta. Vamos a ver qué ocurre. Es algo que está en proceso, que todavía no sabemos, pero que esperemos que beneficie el cumplimiento de esta ley, que es maravilloso y que también beneficia a muchas madres y bebés en el país. Otra ley que vamos a revisar es la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Fíjense, aquí tenemos el artículo 51, que nos habla de la violencia obstétrica. Entonces, en el articulado 3 nos dice que obstaculizar el apego precoz sin causa justificada, negándole hacia la madre la posibilidad de cargar y de amamantar a su bebé inmediatamente después del nacimiento, eso es considerado violencia obstétrica. Entonces, fíjense que es importantísimo que, aparte de saber cuándo la lactancia va a ser exclusiva y cuándo vamos a empezar a comer, es importantísimo saber que desde el inicio, desde que el bebé nace, se debería iniciar la lactancia materna. Y eso simplemente significa que al nacer el bebé tenemos que hacer un contacto temprano, hacer un apego inmediato del bebé para que se inicie entonces la lactancia materna. El bebé no debe ser separado nunca de la mamá, siempre con ella y auparla, ¿verdad? Para que se inicie eso de manera inmediata. Vamos a revisar otra ley, que es la Ley Orgánica de Prevención de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Es la llamada LOCIMAP. Esta ley es del año 2005, pero en el 2007 se hizo el reglamento parcial de ella y vamos a tocar dos artículos. Uno es el 14, que nos dice que la mujer trabajadora durante el embarazo y hasta un año después del parto tiene derecho a no realizar tareas que pongan en riesgo su vida, su salud o la de su hijo, sin menoscabo de sus condiciones de trabajo. Entonces, fíjense lo importante de este artículo. Uno, que nos dice, ¿verdad?, que la madre trabajadora debe hacerse un control de embarazo, porque ella tiene todo el derecho de mensualmente hacerse su control. Todavía hoy en día tenemos mamás que llegan a parir y no tienen ni siquiera un control. Segundo, nos dice que la madre no tiene el derecho a no realizar tareas que pongan en peligro la vida de su hijo en el trabajo. Entonces, fíjense, esta ley es importantísima porque si el patrono permite que la mamá continúe trabajando durante las 6 semanas que eran de prenatal y le ocurre algo en el trabajo, quien va a pagar los platos rotos es el patrono, porque esa señora no debería estar trabajando. Entonces, es importante el cumplimiento de la ley. Tenemos el artículo 15. Nos dice también que durante el embarazo la madre tiene derecho a hacerse su control porque tiene su licencia o permiso remunerado cada mes. Igualmente, durante el primer año de vida, el bebé también debería ser llevado mensualmente a control y tenemos en este momento caso donde hay bebés que tienen 1 año y nunca han sido controlados y eso pues no debe ser. Ahorita la pandemia ha hecho que esto, digamos, recrudezca o que sea más difícil el control, pero la mamá de verdad tiene que hacer todo lo posible, ¿verdad? De manera de que el bebé sea mensualmente controlado para saber cómo va su crecimiento, su desarrollo, su salud y sobre todo el cumplir su esquema de vacunación.
Esta es la última ley que vamos a revisar, que es la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente. Es la LONNA. LONNA, que en el año 2007 es reformada, tiene una nueva N porque es niño, niña y adolescente, y del artículo 43 al 46 nos refiere que las adolescentes tienen derecho a estar informadas, tienen derecho a proteger la maternidad, protección al vínculo materno-filial y el apoyo a la lactancia, incluso en aquellas que están privadas de libertad. Esto es importante. Aquí el ejemplo lo tenemos, lo que llaman la prisión de mujeres, el INOF, donde ahí las mamás tienen su área donde pueden permanecer con su bebé hasta cierta edad para beneficiar la lactancia materna. Eso es importante, apoyar la lactancia incluso cuando están privadas de libertad. Esto obliga a instituciones públicas y privadas a ofrecer condiciones y espacios que permitan a las madres amamantar a sus bebés. Entonces, después de hacer este recorrido por las leyes, vemos cómo hay retos planteados para mejorar la normativa legal de protección vigente. Entonces, una es que debemos mejorar la difusión de las leyes. Yo no puedo defender ni abogar por algo que no conozco. Entonces, hay que mejorar esa difusión. Hay que lograr ya sea la aprobación de lo que es el proyecto de reglamento de la ley, o bien lo que se está planteando ahorita, la reforma de la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna para que realmente sea cumplida y sea respetada en todos sus aspectos. Igualmente, lo ideal sería hacer una propuesta de lo que sería un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras o una resolución donde contemple, 1, aumentar el descanso postnatal remunerado, ¿verdad? 2, un postnatal más extendido para prematuros y aquellas mamás que tienen más de un niño, porque el trabajo es diferente, la mamá requiere más tiempo de estar con ellos. Definir la duración del permiso de lactancia, eso es importante, que realmente la ley diga hasta cuándo es, ¿verdad? Y si varía de acuerdo a la jornada laboral de la mamá, si la mamá trabaja 6 horas, si trabaja 12 horas, si lo hace por guardias de 24 horas, eso sería importante que la ley lo definiera. Y definir también lo que tiene que ver con el pago del porcentaje por lo que es costo de guardería. Es importante para que, digamos, hacer unificada ese beneficio a todas las mamás. Entonces, en torno a estas sugerencias también hay reflexiones que debemos tener en cuenta, como es, ¿por qué prolongar el postnatal, verdad? En vez de que dure las 20 semanas que dijimos que son 5 meses, lo ideal sería que ese postnatal llegara hasta los 7 o hasta los 9 meses. ¿Por qué? Porque eso favorecería que la mamá pudiera llegar a la lactancia materna perfectamente hasta los 6 meses y que en los meses siguientes fuera ella misma la que iniciara la alimentación complementaria, con el reto de mantener la lactancia. Entonces, eso sería ideal porque es un momento coyuntural, ¿verdad? Donde la mamá también ella tiene que hacer ese aprendizaje y el bebé. Igualmente, ¿por qué el postnatal más extendido en los casos de prematuros o partos múltiples? Pues como vemos aquí en la lámina, en el caso de los prematuros, oye, son bebés que necesitan a lo mejor hasta una forma diferente de darle la lactancia. Muchos no pueden ser colocados directamente al pecho, sino que tienen que el primer tiempo, alimentarse con leche extraída y probablemente hay que dársela de diversas maneras, como esta técnica que es con el dedo y la jeringa, de manera de que el bebé no abandone la lactancia, ¿verdad? Y pueda hacer una mejor succión. Igualmente la mamá que tiene morochitos o gemelos es una situación bien especial. Vamos con los niños más grandes. ¿Por qué prolongar el descanso de lactancia hasta 1 o 2 años? Bueno, eso va a permitir, ¿verdad?, mantener y prolongar la lactancia materna, pero también debemos recordar, ¿verdad?, que a partir del año ya el bebé es incorporado a la mesa familiar, come igual que el resto de la familia, debe hacer sus 3 comidas diarias y sus 2 meriendas, o sea que la mamá, de repente, en este caso, la lactancia materna es complementaria de la alimentación, o sea, predomina la comida y ella pues sigue amamantando a su bebé. Entonces se mantiene la lactancia de esta manera, de manera de ofrecerle inmunidad, apego y amor. Entonces, para mejorar, en conclusión, todo lo que tiene que ver con la normativa legal de protección vigente, se requiere de apoyo y participación. Entonces, recordar que las madres informadas y apoyadas, ellas pueden perfectamente continuar amamantando sin ningún problema.
y que amamantar y trabajar es posible, como lo decía el lema de la Semana Mundial del año 2015 y como nos recordaba en el 2019 también el lema de la Semana Mundial, que era empoderámonos, hagamos que sea posible la lactancia, porque en la lactancia todos somos importantes. Y de ahí entonces invitarlos a participar en esta Semana Mundial del año 2021, donde el lema es proteger la lactancia materna, un compromiso de todas y todos. Y esto es importante porque proteger y fomentar la lactancia es una responsabilidad compartida. Y ahí el llamado a todos. En la lactancia es importante no solamente la mamá y el bebé, el papá, que es la pareja, la familia, la comunidad, la sociedad, el patrono si es una mamá que trabaja, la sociedad en general. O sea, todos debemos apoyar porque la lactancia es vida, la lactancia es salud. Tenemos entonces que amamantar es un derecho humano que debe respetarse, protegerse y cumplirse. Y de verdad, con esta lámina bellísima me despido. Espero que haya sido de mucho provecho la charla, la conferencia de hoy. Tenemos aquí una mamá con morochito y una mamá que está en el supermercado y lleva con mucho orgullo su mochila que dice: esta es mi sala de lactancia. O sea, el niño y la teta van a donde sea, siempre juntos. Gracias de verdad. Y recordamos acá nuestro programa a distancia, Acompañándote en Lactancia, que llevan en alianza el Centro de Lactancia La Casa Grande y el Centro de Lactancia Mi Gota de Leche del Hospital de Niños JM de Los Ríos. No duden en llamar, las apoyamos desde la gestación hasta lactancias prolongadas. Pueden comunicarse al 0412-318-6162. Siempre las vamos a poder ayudar. Gracias y quedo ahora, digamos, abierta a las preguntas que tengan a bien hacer. Feliz y bendecido día para todas y todos. Gracias.